MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. InfoCenter, potenciando el éxito de quienes crean el futuro. Más info, www.infocenter.com.py y en nuestras redes sociales. En Economía 1000 te contamos lo que pasa en la economía del país con noticias, entrevistas y análisis junto a los protagonistas. Y si quieres entender los grandes temas económicos con más profundidad, escucha también Economía al Oído, con todo el análisis liderado por Manuel Ferreira. Disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y otras. MF Economía e Inversiones. Entendé más, decidí mejor. Hoy tenemos invitados, así que rápidamente los presentamos. Un Así tema mismo. súper interesante para nosotros. Muy actual, de hecho nunca dejó de ser actual. Sí. Y vamos a tener primerísima mano también datos muy concretos y sobre todo si existe una oportunidad para Paraguay. Y estamos hablando sobre todo del gigante asiático, así que ya le doy la bienvenida también a nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos su presencia. Estamos con el economista Jorge Peralta, él es CEO también de China Consultora. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto, Prince, Roberto y al invitado que se llevan a presentar. Muchísimas gracias por el espacio y poder también escuchar lo que no escuchamos a veces de primera mano, al menos en Paraguay, sobre lo que es China continental, Así las es. oportunidades que ofrece y bueno, a las órdenes. Y ya lo decías, lo dejé aquí a nuestro invitado porque es un invitado muy especial, de hecho es internacional, así que gracias también por su presencia y por la gestión que hizo acá Jorge para tenerlo en el piso. Él es Adrián Díaz Marro. ¿Cómo estamos, Adrián? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Es la primera vez en Paraguay, Adrián? La primera, sí. La primera, ¿qué te pareció? ¿Qué impresión te da Paraguay así? Pues, pero sinceramente, sí. en todos los sentidos. Sinceramente, sentite libre que... No, una parte positiva y una negativa, si Sí, quieren. sí, La sí. positiva me la habían comentado la gente maravillosa, me han tratado mejor de lo que esperaba. Realmente ustedes tienen un activo ahí. Y negativas, por ejemplo, una falta en infraestructuras que... Qué pena para ahora. Que son grandes oportunidades, mirándolo desde el punto de vista de... Exactamente. Solo hay oportunidad de mejora y, por tanto, estamos ante un punto de inflexión quizá en la historia de Paraguay para poder estallar hacia arriba. ¿Y qué te pareció el crudo invierno paraguayo, por ejemplo? Tiene un clima maravilloso. Yo no sé si Bueno, venir ahora a- está precioso, ¿eh? Sí. Bueno, después tenés que venir en el verano Hmm. para sentir un poquito. Pero mira que en España hay Está lugares haciendo. donde yo creo que hace tanto o más calor que acá Claro, en claro. algunas temporadas. Ujú. Así es que ellos momento, muy están bien. sumamente acostumbrados a eso también. Adrián va a realizar su lanzamiento oficial aquí en Paraguay, tengo entendido. Si podrías comentarnos a grandes rasgos cuál es el objetivo de este libro para después entrar en esta Pues, estuvieron en presentación. un evento también, ¿no? Sí. ¿Cierto? Un evento. Adelante, Jorge. La presentación Bueno, del libro. Me gustaría contextualizar un poco por qué está Adrián acá. Exactamente, eso digamos es mi función principal acá. Bueno, le invitamos a Adrián. Yo soy de una consultora que se llama China Consultora. Yo viví en China continental más o menos 3 años, ¿verdad? No, Adrián vivió 19, sigue viviendo ahí. Y le invitamos a un referente en el tema de China, de habla hispana. Yo creo que uno de los mayores referentes a nivel de toda América Latina y Iberoamérica, incluso con China específicamente. De hecho, él está lanzando su libro 21 claves para entender China en el siglo XXI. Y es muy interesante porque yo que viví en China, a mí mismo me rompió muchos paradigmas. Y no solamente a mí, sino también nosotros invitamos para un evento en el Crown Plaza el 23 de julio pasado al primer encuentro de cámaras de comercio China en Sudamérica, donde vinieron empresarios no chinos, pero vinieron empresarios argentinos, brasileños, uruguayos y colombianos, no pudieron venir Chile y Perú, para compartir sus experiencias de negocios con China, con los empresarios locales, ya que existen muchos mitos, muchas verdades que no se dicen de China y tal vez muchas mentiras que se dicen, ¿verdad? Entonces, Adrián justamente fue el conferencista en ese encuentro. Él va a lanzar su libro en librería El Lector, el lunes a las 18 horas. Y bueno, ese es un poco el contexto en el cual le invitamos a él, para que pueda venir y compartir su experiencia con los empresarios locales. Adrián, ¿por qué China? ¿Por qué de varios países del mundo, por qué te llamó la atención China y hoy estás residiendo ahí? Mira, yo suelo empezar mis conferencias con una frase que a veces reta y agita la mente de quien me escucha, que es, yo me fui a vivir a China porque pensé que era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad.
Yo soy un comerciante y hoy ya se está escribiendo la historia de la humanidad desde China. Es el país más importante del mundo a nivel comercial, es el mayor socio comercial del mundo, el mayor socio comercial de 160 de los 200 países del mundo. Ha desplazado categóricamente a Estados Unidos de esa posición. Y en el caso que nos ocupa, en el caso de Paraguay, y por qué estoy aquí, es porque, bajo mi punto de vista, Paraguay vive en una anomalía, es una excepción en toda regla la situación de Paraguay en el mundo. Cuando hablas de 160, 162 y 160, ¿Paraguay está entre los dos que no tienen? Porque Paraguay tiene mucha relación comercial. ¿Se refiere a qué tipo de relaciones? Que no tiene ningún tipo de relación comercial. Estamos todavía peor. Porque Paraguay tiene muchísima relación comercial con China. Claro, de los 200 países podemos... Hay discusión sobre qué es un país, ¿no? Pero si convenimos más o menos hay 200 países en el mundo, hay 187 aproximadamente que reconocen a China como país y 13 que no, entre los que está Paraguay. Esa es una discusión, si estamos entre los 180, redondeando 190 o 13 países. Pero de esos 190 y 160 que no solo tienen relaciones con China, sino que China es su mayor socio comercial. Obviamente en esa discusión ya no está Paraguay porque ni siquiera reconoce a China, estaríamos en la discusión anterior. Pero obviamente hay comercio con China porque es inevitable, los productos chinos llegan a Paraguay, pero le cuesta mucho a Paraguay vender a China sus productos justamente por esa falta de relación. Para mí, yo soy un comerciante, yo me dedico a fomentar el comercio en todas las direcciones, alejándolo de la política, de la ideología. Y yo fomento, por ejemplo, muchísimo el comercio entre China y Estados Unidos. Yo tengo clientes estadounidenses que comercian en China y clientes chinos que comercian en Estados Unidos. Entonces, justamente, ¿no? Para mí Paraguay es una sorpresa porque yo viajo por todo el mundo dando conferencias, hablando sobre las posibilidades, sobre los retos que todavía tenemos para expandir ese comercio con China, y yo aquí donde ni siquiera se considera China un país. Entonces, rompe bastante mis esquemas. Sí, yo lo que estaba pensando, Adrián, es empezar un poco a entender esto que estabas diciendo vos. China es, digamos, hoy un referente a nivel comercial, en todos los niveles, y tiene, digamos, hoy un conflicto con Estados Unidos muy grande. Yo no sé cómo lo ven esto en el sentido de, bueno, es una nueva forma de guerra, digamos. Hoy la guerra no pasa, digamos, entre China y Estados Unidos, una guerra armada, sino una guerra comercial, evidentemente. O sea, ¿a dónde apunta esto? ¿O cómo lo ves para el futuro? Quiero empezar por ahí porque después todo tiene repercusión en la economía mundial. Esto que está pasando tiene una repercusión tremenda. ¿Y cómo lo ven ustedes desde el punto de vista, conociendo lo que es China y conociendo un poco lo que es Estados Unidos? ¿Hacia dónde apunta este conflicto que están teniendo actualmente? Sí, realmente conflictos comerciales han existido siempre entre todas las potencias, sí. si repasamos la historia, es decir, esto no es extraño. Es verdad que se ha ido acentuando cada vez más, pero por ejemplo, las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos no se rompen, las embajadas siguen hablando, es decir, la diplomacia va por un lado y las negociaciones económicas van por otro. Es cierto que Trump mezcla bastante estos dos temas y utiliza, por ejemplo, los aranceles para intentar negociar de otra manera, es decir, mezcla política y economía, pero aún así China y Estados Unidos son los dos mayores socios comerciales del mundo. Ahora estamos viendo también presiones con Brasil a nivel aranceles por parte de Estados Unidos, pero incluso así no se rompen las relaciones diplomáticas. Da la sensación de que vamos hacia un nacionalismo que va a imponer muchos más aranceles, que va a aislar a los países del mundo. Hemos hablado muchos años de la globalización y parece que se está partiendo por algunos lados, porque China sigue fomentando a través de programas como la nueva ruta de la seda, otros programas, bancos internacionales que financian proyectos, está intentando abrirse al mundo, no deja de firmar acuerdos de libre comercio por todo el planeta. Es decir, no es cierto que la globalización se acabe, es cierto que se le están poniendo muchas trabas desde alguno de los lados. Bueno, este es un conflicto sumamente grave, Adrián. Muchos piensan que esta política que está desarrollando el presidente de Estados Unidos podría dar mayores oportunidades a China de ocupar ciertos mercados. Entonces, ustedes lo ven así también, y el caso concreto de América Latina, ¿no? Donde Estados Unidos siempre ha tenido mucha incidencia, mucha participación históricamente.
¿Cómo lo estás viendo? Sí, lo vemos, por ejemplo, el ejemplo más paradigmático de lo que estás comentando es la hegemonía del dólar. El dólar ha mantenido una hegemonía indiscutida durante, podríamos decir, casi un siglo. Hoy en día se está poniendo en duda esa hegemonía. Ciertamente con los números en la mano todavía la posee y probablemente la extenderá, pero es la primera vez que países en una discusión bilateral empiezan a hablar de comerciar en sus propias monedas cuando eso nunca había sucedido hasta ahora. Yo a veces critico a los chinos, critico a los rusos porque incluso entre chinos y rusos, para operar entre ellos, dos países vecinos, dos países que comparten frontera, dos países que supuestamente tienen como máximo enemigo a Estados Unidos, en su comercio utilizan los dólares. No solo utilizan una tercera moneda que no es la moneda de ninguno de los dos, sino que utilizan la moneda del supuesto enemigo de ambos. Es una situación realmente digna de estudio y eso está cambiando. Están empezando a negociar con reticencias porque existen desconfianzas, incluso entre ellos, en otras monedas. Esto no solo pasa entre China y Rusia, está empezando a pasar en el resto del planeta. Entonces, es cierto que ese retiro que está haciendo Estados Unidos de su hegemonía económica por políticas de Trump, y podríamos analizar otro tipo de políticas, está dando espacio a China para que crezca y para que vaya expandiéndose. Muchas veces esto se vende como que China quiere invadir el planeta, como se nos colocan otros miedos por parte de nuestra prensa. He escuchado algunos argumentos aquí en Paraguay de cómo se presenta China, pero en realidad, como muy bien decías, lo que intenta China es ocupar espacios que le quedan libres cuando puede comerciar y puede ofrecer un trato mejor a países que estaban en el pasado comerciando con Estados Unidos. De hecho, tiene presencia fuerte ya hoy en América Latina en algunos países. Qué sé yo, el caso Brasil, el caso Argentina, Venezuela, Claro, Perú, con el puerto que justamente hacen. eso Sí. comentaban los invitados en el encuentro de cámaras de comercio, donde mostraban, yo siempre hablo de 4 grandes variables. El comercio exterior, importación, exportación, donde la mayoría de los países que hablaron tenían superávit en la balanza comercial, es decir, exportan más a China de lo que importan. Y después tenemos el tema de inversión extranjera directa, también países donde China invierte bastante. Acá se discute de que sí hay inversiones chinas, pero es muy indirecta y no es un volumen como podría serlo. Porque siempre te dicen, no, el comercio con China se da, y ahí como que quieren cerrar la puerta a toda otra conversación. Muy limitado todavía y restringido. Y después tenemos el tema del financiamiento, que por de por sí también es un tema interesante. Ahí se discute también el tema de la deuda, de la trampa de la deuda china a los países. Bueno, todo eso Adrián explica de manera muy interesante en su libro. Y también Eso sería interesante, digamos, profundizar un poquito más, porque realmente, caso de Argentina, por ejemplo, donde ha habido muchísima inversión, muchísima, a tal punto que muchos dicen, bueno, que China hoy es un acreedor muy importante y que eso le permite tener incidencia, digamos, en la política de Argentina, más allá de los colores o de quién está quién está en el gobierno. Es más, ahora Argentina liberó el tema de las visas para los chinos, ¿verdad? Ni Brasil hizo eso. Al principio Milei estuvo como en el discurso pegándole a China fuerte, Es muy interesante pero esto. después, hasta, si mal no recuerdo, fue a China, ¿verdad? De visita oficial posteriormente, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, no, creo que fue la canciller. La canciller, Sí. perfecto. Pero hubo una representación oficial del gobierno. Y para terminar, y darle a Adrián para que continúe los argumentos, y la otra variable, porque mencioné 4, comercio exterior, en el que Paraguay tiene la balanza comercial deficitaria más grande de toda Sudamérica, con China, bilateral, 99%. Brasil tiene 41% de superávit, por ejemplo. Y Chile y Perú tienen tratado de libre comercio con China. Entonces, se puede discutir, hubo negocios o negociaciones del sector privado o público, algunas salieron bien, otras no tanto, y hay que analizar mucho si fue por un tema de corrupción de ciertos países también. Se habla del tema de Ecuador, la deuda con China, etcétera, pero hay que ver si es por corrupción en Ecuador, eso, y no necesariamente porque los chinos hayan hecho algo que no tenían que hacer, digamos. Y lo otro sería la cooperación técnica, la última variable, que eso sí nosotros recibimos, digamos, ¿verdad? De Taiwán, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Nadie acá está atacando a Taiwán. Nosotros no vinimos, el señor Díaz Marro no vino a atacarle a Taiwán. Al contrario, él tiene negocios también y empresas con las que asesora, ¿verdad? En Taiwán. Así es que ese es un poco para poner un poco el contexto regional. El tema, es inevitable hablar de Taiwán aquí, Adrián, porque tiene una relación histórica con Paraguay, Claro. cincuentenaria, podríamos decir.
Y el lazo es fuerte, realmente muy fuerte entre Paraguay y Taiwán. Hay una participación, digamos, permanente de Taiwán en los diferentes gobiernos. Las relaciones son muy estrechas. Y China pone como condición de tener una relación diplomática la ruptura con Taiwán. O sea, no sé. De la misma manera, o sea, que Taiwán impone sí, una ruptura con China, claro. Claro. Y Paraguay ha optado por Taiwán, ¿verdad? Claro, como decíamos, es uno de los 13 últimos países que todavía reconoce a Taiwán. Yo entiendo la historia de Paraguay, lo importante que han sido las relaciones con Taiwán. Decías, una relación histórica de 50 años. Bueno, Taiwán tiene una relación histórica con España, pero España no le impone que Paraguay no negocie con Estados Unidos, o no negocie con Reino Unido, no negocie con Francia. Para ser amigo de España no hay que ser enemigo de Francia, ¿no? ¿Por qué tenemos que renunciar al mayor mercado del mundo? ¿Por qué tenemos que renunciar al mayor socio comercial del mundo? Hay otros países, empezando por Estados Unidos, que esto muchas veces hay que repetirlo en Paraguay, empezando por el país que a ustedes les impone que no negocien con China. Es el país que más comercio realiza con China. Es uno de los primeros países que reconoció a China y dejó de reconocer a Taiwán a partir del año 71. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo en esta anomalía en Paraguay? ¿Qué sentido tiene? ¿Podemos compartir la presentación que nos trae Adrián para... Si me adelante, Roberto, adelante. Si me permitís, adelante. El tema Taiwán y China. Acá hay sectores, Adrián, que hoy están clamando por una relación formal con China continental, porque, digamos, las oportunidades de mercado son indiscutibles, ¿verdad? Y hay otros sectores, y especialmente aquellos que están muy vinculados al gobierno, que dicen no, a nosotros nos conviene seguir con Taiwán. Y uno de los elementos que se utiliza dentro de esta discusión, este análisis, normalmente, bueno, Taiwán es un país democrático, China continental no es un país democrático. Entonces, yo sé que hay muchísimos argumentos en contra de esto, ¿verdad? Pero digo nomás que es parte de lo que presentan como discurso. Y después el otro elemento que es más comercial, que hablan de que Paraguay, siendo tan pequeño, tiene el riesgo de concentrar y depender mucho de China continental, lo cual podría llevarnos digamos, a vaivenes que pondrían en riesgo muchos sectores de la economía. Sí. Te planteo esto como, digamos, como discusión que se da públicamente. Lo de la declaración de interés. En el encuentro justamente de cámaras de comercio, hicimos un ejercicio justamente, Roberto, al respecto, porque se habla de que hay sectores que quieren con China, pero no se identifican nunca se midió. Los ganaderos, por ejemplo, son... Claro, hay sectores dentro del gremio ganadero que lo hacen públicamente. Claro, incluso. claro. Ellos lo hacen. Pero nosotros hicimos un ejercicio interesante ahora en el encuentro de Cámara de Comercio, porque nosotros invitamos empresarios paraguayos de diferentes sectores. Agroganadero, comercio, industria, servicios. Hubieron varios representantes de gremios incluso ahí. Y fue muy interesante porque hicimos una encuesta usando la tecnología, ¿verdad? Con QR así, sin pedirle el dato de nadie, ¿verdad? Para que sea anónimo. Sí. Y le hicimos dos preguntas. Uno, si le parece, después de toda la exposición, porque expusieron todo lo de las cámaras de comercio, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia, y el señor Díaz Marro, y de parte de Paraguay hablé un poco yo, ¿verdad? Y mostramos lo que es China en el mundo, en América Latina y especialmente en Paraguay, cuál sería el impacto y lo que las inversiones que están recibiendo en los otros países, y los empresarios vieron eso. Entonces, hicieron también preguntas, algunos cuestionaron, algunos apoyaron, pero hicimos una encuesta y esto es lo interesante. Y yo le pasé ahí a Prensa también, si quiere después mostrar el resultado. El 100%, preguntamos dos cosas. China representa, según su opinión, una amenaza o una oportunidad para el Paraguay. El 100% respondió una oportunidad. Porque no dieron nombres, pues. Entonces la gente, si no da nombre, todos están a favor, pero cuando vas a dar nombre ahí ya. Y lo otro es, la siguiente pregunta era, ¿está usted de acuerdo, en base a todo lo expuesto, en que Paraguay dé el paso de establecer relaciones diplomáticas con China? El 100% dijo sí. Y fue muy interesante ese ejercicio. Y después hicimos una declaración de interés de manera simbólica. Eso no tiene un efecto jurídico, nada, es simplemente una declaración de interés. Y que más o menos decía, en base a lo expuesto en esta conferencia, en este encuentro, en base a todos los argumentos esgrimidos,
consideramos que es momento de que Paraguay pueda tener relaciones con China, etcétera. Más o menos, así unas palabras un poco más formales. Y el que quería podía firmarlo. Entonces mucha gente pasó y firmó. Entonces ya se genera un precedente y nosotros medimos un poquitito la temperatura. Y repito, habían de varios sectores. Eso nomás quería aportar. Y Adrián, no sé si quería... Adrián, ¿querías agregar algo? Sí, sobre el argumento democrático, que me parece muy interesante. Hay una de las cosas que explico en el libro, es... ustedes, por ejemplo, igual que Guatemala, quedan 13 países, pero realmente hay 4 importantes que todavía reconocen a Taiwán. Uno de los argumentos sería, es un país democrático. Primero, eso no parece ser un impedimento para Estados Unidos y otros países que a ustedes les presionan para reconocer a Taiwán y no reconocer a China. No parece ser el argumento definitivo. De hecho, Paraguay tiene relación con muchos países donde no hay democracia. Son dictaduras, absolutamente Exactamente, dictaduras. pero a ese argumento yo le impondría un contraargumento que es, ustedes ya reconocían a Taiwán y no reconocían a China cuando Taiwán era una dictadura. Taiwán ha pasado a ser una democracia en los años 90. Antes de ser una democracia era una dictadura tan atroz o más atroz que la dictadura china. Y ustedes reconocían a Taiwán. Por tanto, no parece tampoco ser un argumento definitivo que sea una democracia, porque ustedes ya tomaron posición cuando era una dictadura. Es decir, me creo más el argumento, o entiendo más el argumento de la continuidad, de la tradición, de esa amistad, que el de unos valores democráticos, porque se apoyaba a Taiwán cuando era una dictadura. Entonces, solamente por colocar ese contraargumento. Entonces, independientemente de eso, independientemente de que hubiera sido siempre una democracia y China hubiera sido siempre una dictadura, como dices, hay otras dictaduras en el mundo con las que negociamos porque dejamos a un lado la ideología e intentamos obtener el mayor beneficio comercial, que es lo que pienso deberían promover los políticos paraguayos. Deberían pensar cuál es el beneficio de nuestro pueblo, cuál es el mayor beneficio, independientemente de si a mí me gusta la religión que se practica en un país, la política que existe en un país, etcétera. Dividamos, como hace Estados Unidos perfectamente. En algún momento dejó de apoyar a Taiwán y reconoció a China. ¿Por qué? ¿Porque se volvieron comunistas en Estados Unidos? Claramente no. Lo hicieron por intereses. Porque Estados Unidos se mueve por intereses. Solo quedan 13 países que no se mueven por intereses en el mundo, que se mueven por ideología, y por esa ideología se está renunciando a intereses económicos. Y es lo que pondría sobre la mesa. Sí, una última, ¿me permitís, Princesa? Roberto, vos disfrutás esta entrevista, tranquilo. No, para mí me parece interesante. ¿Y cómo China ve a Paraguay? En el sentido, país pequeño, poca población, un mercado con un Producto Interno Bruto que es bajísimo comparativamente con otros países. O sea, ¿cuál es el interés de China de establecer esa relación con Paraguay, digamos? Obviamente Paraguay es un país pequeño, con la incidencia que puede tener, pero China ha ido trabajando con... Pero Paraguay produce también mucha materia prima. Ahí va ahora. Sí. China ha ido trabajando con todos y cada uno de los países del mundo, uno por uno, para llegar a acuerdos. Como decíamos, ya es el mayor socio comercial de 162 de los 200 países del mundo. Es decir, no desprecia a un país pequeño por su tamaño. Comparado con China, todos los países son pequeños, ¿no? Salvo India, todos los países son pequeños en población. Podríamos hablar en el ámbito económico, salvo Estados Unidos, todos los países son pequeños para China. Y aún así intenta abrir relaciones comerciales, lo ha intentado y lo ha conseguido con la mayor parte de países del mundo. Paraguay tiene muchísimo que ofrecerle a China. Podríamos hablar del ámbito estratégico, pero en este programa, centrándonos en el tema económico, ustedes tienen materias primas, ustedes tienen una carne excepcional que China necesita y que no conoce, soja, productos de todo tipo de materias primas que le podrían interesar a China y que China hoy en día o no conoce o le está comprando a través de terceros países, porque ustedes no pueden venderle directamente a China. Entonces, claro que existe un interés. Y yo a veces les digo en las conferencias que estoy dando en Paraguay, Paraguay ahora mismo tiene un boleto de lotería premiado que podría canjear, y es ese voto en la ONU que dice China o Taiwán. Y ese boleto viene con dos características, una buena y una mala. La buena es que vale muchísimo, que China está dispuesto a pagar muchísimo por ese boleto. Jorge hablaba de inversiones, de financiación, de negociaciones bilaterales por esos productos, por esas materias primas que China se podría comprometer a comprar de Paraguay. Esa es la parte buena del boleto, y yo suelo decir, y los chinos son extraordinariamente ricos, negocien bien, negocien el canjeo de ese boleto ahora que pueden. La parte negativa, que ese boleto tiene fecha de caducidad, que ese boleto premiado, en algún momento, cuando China asimile a Taiwán, no valdrá nada, será papel mojado.
Y ustedes van a acabar reconociendo a China, porque será ya la única opción, sin obtener nada a cambio. Todos los países del mundo han ido cambiando ese voto y obteniendo ventajas comerciales con China. Algunos de ellos incluso después han avanzado y han firmado acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio. Ustedes, como digo, están en una fase anterior. Yo lo único que puedo invitarles es a que negocien bien y a que canjeen ese boleto hoy, que todavía tiene valor. En uno de los programas de enfoque económico, porque yo digo siempre que es mi novela, y se siente raro estar en la novela, que siempre digo, porque soy economista y me encanta el programa. Gracias, José. Gracias. Siempre sigo. Y digo nomás el tema que dice Adrián, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que replantear eso. En lo que él habla de... Ustedes mostraron una vez un número con Manuel, el de 35 mil millones de dólares, que es la necesidad de inversión que tiene el Paraguay. Sí. 35 mil millones de dólares. Ponerle que a eso le sumemos del sector privado 5 mil, digamos, 5 mil millones de dólares. Que podamos vender soja y carne ahí a China, y tenemos un costo de oportunidad más o menos 2 mil millones de dólares, el costo de oportunidad por no venderle. Después, en el tema de financiamiento hay alternativas. No digo que sea la panacea, ¿verdad? Pero también hay que mirar, porque tienen otros tratamientos, digamos, los chinos con su modelo de financiamiento, ¿verdad? Y la cooperación técnica. Entonces, nosotros le invitamos a estos miembros de las cámaras de diferentes países para que nos digan que es un argumento nuestro, ¿verdad? Nosotros estamos en el sector privado, somos el sector privado. Esto organizó el sector privado. A mí me preguntaban ayer, ¿quién financió eso? ¿Quién hizo eso, verdad? China financió eso. Claro. Te preguntaban directamente, ¿verdad? Entonces, no, los propios empresarios locales apoyaron el evento. Porque también hay un grupo de paraguayos, un grupo de empresarios, que cada vez más se animan a decir, necesitamos un cambio de visión en nuestra política internacional, en la política exterior, ¿verdad? Y no, en ningún momento nosotros hablamos de ideología, en ningún momento hablamos mal de Taiwán, nada que ver. Entonces, es para concientizar. Y este señor, Adrián, realmente tiene argumentos muy interesantes, porque incluso los otros miembros de cámaras de comercio se quedaban así impresionados porque habían escuchado cosas, porque él menciona cosas en su libro, por ejemplo, de la mentalidad que tiene China. Y es otra forma de verla. Es un señor que vive 19 años y sigue viviendo en China. Nos está contando eso. Entonces, yo le sugiero, y no es por hacer publicidad porque nosotros no cobramos la entrada, pero en el lector el lunes a las 18 horas, vayan al lanzamiento del libro. Es bueno escuchar también la otra parte, porque acá China no tiene voz. Sería bueno escuchar a alguien que está y investigó el tema y está escribiendo su experiencia, ¿verdad? Adrián, yo te quiero plantear lo que un oyente nos envía, porque esto es algo que se discute acá en Paraguay y que se menciona en forma permanente. Dice, una vez que Paraguay rompa relación con Taiwán, China le va a ningunear, o sea, no le va a hacer caso. Como hace con países centroamericanos, establecen relaciones, hacen inversiones, después como que los dejan allí, el objetivo es endeudarlos y quedarse con parte de la riqueza del país. Y dice, preguntarle sobre los países africanos que tienen relación con China, ¿qué beneficios han obtenido? La famosa trampa de la deuda. Exacto. Es lo que decían. Sí, es muy interesante esto, ¿no? Porque como decíamos, hay 190 países que reconocen a China, entre ellos Estados Unidos, y no parece que hayan caído en ninguna trampa de la deuda, no parece que sea tan terrible simplemente reconocer a tu contraparte como un ente negociador. Esto para empezar. Es decir, como decimos, Paraguay es la excepción, no es la norma. Claramente es la excepción. A partir de ahí, los chinos quieren sus recursos, por supuesto, exactamente igual que los estadounidenses, exactamente igual que los españoles en su día. Todo el mundo quiere sus recursos. El tema es que ustedes puedan negociar con todos los oferentes y buscar el mejor trato para Paraguay. ¿Por qué excluyen a uno de los compradores de la ecuación? Habitualmente el mejor y mayor comprador. Si ustedes quieren vender los productos a los chinos, dicen, es que los chinos se van a quedar con los productos paraguayos. Bueno, se van a quedar si ofrecen el mejor trato posible, y eso debería ser bueno. Si no, no vendan. China compra a los países que quieren vender. El tema de la trampa de la deuda, he realizado diferentes estudios, tengo un canal de YouTube donde voy publicando mis conclusiones y mis análisis, pero es muy interesante porque los europeos han estado saqueando África durante 2000 años, y ahora, de repente, nos está entrando la conciencia de vamos a cuidar de los africanos porque están llegando los chinos a comerciar.
muchas veces me dicen, no, es que están creando un tren, pero el tren solo lo crean para poder vaciar las minas que han comprado. Primero han comprado la mina porque alguien se la ha vendido a un precio justo, entiendo. Segundo, están creando un tren, pero el tren solo sirve para sacar el oro de la mina. Bueno, pues los franceses, los ingleses o quien sea, o los españoles, sacaban ese oro de esas minas con esclavos. Ni siquiera invirtieron con esas infraestructuras para poder sacar ese oro. Esas infraestructuras quedarán en el país. Es que les ponen unas condiciones que si no logran devolver el crédito, entonces las instalaciones se las queda China. Esto es un argumento común. Exactamente igual que mi banco cuando me da un crédito para comprarme un apartamento y no devuelvo ese crédito. Pues obviamente yo tengo la responsabilidad de devolver los créditos que he contraído. Pero no es un regalo. Claro, no. Yo a veces digo, China no viene a regalarles nada. Y quien les prometa eso, China son comerciantes y son muy buenos comerciantes. Entonces les van a ofrecer un trato. Y entiendo que Paraguay tiene suficiente poder de negociación como para poder elegir A o B, exactamente igual que Brasil, que Argentina y que todos los países que negocian con China y a veces toman la opción china y a veces toman la opción estadounidense. De hecho, comerciando con China no tienen que dejar de comerciar con Estados Unidos. Yo fomento muchísimo el comercio con Estados Unidos. Esto parece un partido de fútbol donde si uno se pone la camiseta de un lugar, tiene que romper la camiseta del equipo contrario. Hablamos de comercio, dejemos la ideología a un lado, fomentemos el comercio con Estados Unidos, con Taiwán, con China, con todos los países. Y una vez comerciemos con China, no vamos a dejar de comerciar con Taiwán. Taiwán no excluye a los países que dejan de reconocerlo como país, porque si lo hiciera, no comerciaría con nadie, porque solo quedan 13 países, 4 de ellos más o menos importantes, el resto son islas del Pacífico, paraísos fiscales, etcétera, que reconocen a Taiwán. Taiwán sigue comerciando con el mundo que no reconoce a Taiwán como país, porque no le queda otra. Quiero decir, con respecto a la pregunta también, 2 cuestiones. Una, el tema corrupción. Hay que ver que muchas veces se le culpa a China el tema de la deuda, pero a veces es la corrupción. Si uno investiga a fondo, es la corrupción de los países que firmaron esos préstamos con China. Muchas veces hay que ver de esa forma también. Nadie, el que te dice ese argumento, yo siempre le digo esto. ¿Y qué pasó con la corrupción de esos países? La credibilidad. Segundo, algunos países de Centroamérica no son Paraguay, no tienen los recursos. Nosotros somos un país que tiene muchísimos recursos y si uno hace una ecuación y hace un macheo entre lo que China necesita y Paraguay tiene, es una combinación, es una ecuación perfecta. Entonces, esos países no tienen ese tipo de productos que nosotros sí tenemos. La economía de esos países no están al nivel de nuestra economía, ¿verdad? Y también está el tema de la corrupción. O sea, a la persona que preguntó eso, revise por favor eso también. Una cuestión también que se plantea... Porque tenemos que irnos al corte nada más, Roberto. Sí, para enlazar, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, también se cuestiona, Jorge fundamentalmente, ¿verdad? Y Adrián, que supongo que tiene las estadísticas paraguayas, ¿verdad? Paraguay tiene producción a escala como para responder al mercado chino, a las exigencias del mercado chino, porque... China, justamente el presidente de la Cámara de Comercio argentino-China, Sergio Spadone, muy interesante lo que él dijo. China es un mercado inabastecible. O sea, el argumento de que no existe, de no tenemos la capacidad, entonces muchísimos países no le van a poder vender. Nosotros no necesitamos abastecerle a toda China. Un barrio de Shanghái basta. Y depende del producto, ¿verdad? Otra vez. Entonces, si estamos peleando con países que tienen 6, 7 millones, una ciudad china tiene 25, 30 millones de habitantes. Sí. Digo en todo caso, se discriminará por precio. Es decir, cuando yo tengo un producto y tengo muchos compradores, es maravilloso porque puedo subir el precio de ese producto hasta que el mejor postor se quede con él. Es como funciona el comercio. Entonces, ¿por qué renunciar al mayor comprador del mundo? Porque no voy a poder abastecerlo, ¿no? En todo caso, si el producto paraguayo es tan valioso para Estados Unidos, para España, para Alemania y para China, se acabará equilibrando entre oferta y demanda un precio adecuado que será muy superior al que ustedes obtienen hoy, que tienen que exportar sus productos a través de Argentina o a través de Brasil. Argentina, concretamente, el caso es paradigmático porque tiene restricciones a las exportaciones, tiene un tipo de cambio nefasto y aún así a esos empresarios les interesa comprar el producto paraguayo para reenviárselo a los chinos. Imagínense el beneficio que están perdiendo ahí en ese tránsito con un intermediario ineficiente y aún así los chinos quieren su producto, quieren el producto paraguayo, están mostrando claramente el interés por ese producto que es de calidad. Pero ustedes yo a veces digo, los paraguayos están jugando el partido con una mano atada a la espalda y a veces me dicen, no, aún así vienen inversiones chinas, aún así le vendemos a los chinos. Sí, claro, ustedes son tan buenos jugadores que con una pierna rota siguen metiendo goles, pero empiecen a jugar con las 2 piernas.
Estamos aquí en nuestro enfoque económico, hoy en compañía de Adrián Díaz y de Jorge Peralta, hablando un poco de todo lo que tenga que ver con China, porque la verdad que es bien amplio, porque vamos a ir ahora a otra faceta. Hay una presentación, me decías vos. Le pedimos a los compañeros, por favor, la presentación de Adrián Díaz Marro, y aquí hablamos de China en el siglo XXI, una oportunidad única para Paraguay actual contexto, en un contexto internacional como el que estamos viviendo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y me parece tan interesante, Adrián, y bueno, te dejamos también ya para que vayas desarrollando esta presentación. Sí, esta frase suelo colocarla en mis conferencias porque es agresiva, porque intento agitar mentes y porque intento explicar la evolución de China. China ha sido el país más importante de la historia de la humanidad en 3.800 de los últimos 4.000 años. Y esto hay que explicarlo porque el problema que tenemos es que hemos vivido en los otros 200 años y por tanto nos parece que nuestra vida, lo que hemos vivido en nuestra vida ha sido siempre así, pero nunca ha sido así. China, por temas demográficos principalmente, ha sido el país más importante de la historia de la humanidad y el segundo más importante ha sido India. Por temas demográficos, pero estos han repercutido en economía, es decir, estoy hablando de economía. Yo me fui a China, a una China tercermundista, que se empezaba a hablar que era la fábrica del mundo. Hoy en día es también el mayor mercado del mundo. Es un mercado de importaciones súper importante que, como veníamos comentando, al que está renunciando Paraguay. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Sí. Varios mitos. Muchísimos mitos. Aquí intento resumir algunos. En Paraguay he descubierto algunos mitos más. Ustedes multiplican esta página. Pero bueno, a veces nos hablan del subdesarrollo. En algunos países se sigue pensando que los chinos trabajan por un bol de arroz, que están esclavizados, que es una dictadura comunista, que ahí nadie... No sé, una serie de cosas. A veces Jorge y yo tenemos que empezar nuestras presentaciones en Paraguay diciendo no somos comunistas, que es una pena que haya que disculparse para poder hablar de un tema que parece ser tabú en Paraguay, pero no lo es en ningún otro país del mundo. Mientras nos hablan, por un lado, de subdesarrollo, en otros países a los que voy ya me hablan de decadencia. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos saben perfectamente que China no está subdesarrollada, pero ellos buscan el argumento contrario. Son tan fuertes que ya están en bajada, ¿no? Ya se han enriquecido y ya están quebrando. Y digo, ¿cómo es posible que en una misma conversación podamos decir que China va a implosionar porque es un desastre? Todos los días nos cuentan la burbuja inmobiliaria, la burbuja de stocks, que el partido cada vez tiene menos... soporte de su pueblo, etcétera, van a implosionar y por otro lado que van a dominar el mundo. Entonces, bueno, lo que intento es, lo de que van a dominar el mundo es claramente un miedo que nos colocan aquí. Por ejemplo, en Paraguay se utiliza mucho esto para que intentemos no comerciar con ellos, ¿no? Bueno, hay una serie de mitos que nos siguen contando sobre China y que yo invito a los paraguayos a visitar China. China está en el top 4 de países que reciben más turistas del mundo. Me doy cuenta que en Paraguay se ve a China poco más que el hermano mayor de Corea del Norte. Es un país cerrado, gris, donde parece que tienes un funcionario detrás espiándote todo lo que vas a hacer. No, China es un país abierto que se puede visitar, uno se puede perder por zonas interiores y vale la pena poner en duda también a los que les cuentan la otra versión, visitar, tener un espíritu crítico y poder ir y validar lo que les estamos contando, ¿no? Entonces, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva porque mitos hay para dar, vender y regalar. Es cierto. ¿Y qué nuevos mitos encontraste en Paraguay, Adrián? En estos días, digo. No, porque estabas diciendo Claro, encontré nuevos mitos. No, es que estamos en Paraguay, yo siempre digo, en muchos países estamos en el 0 y entonces podemos ir en positivo o en negativo con respecto a China. No, en Paraguay ya empezamos en el -10. Entonces, me dicen a veces, ¿pero se puede abrir una empresa en China? Y yo a veces respondo a eso. Imagínense que yo llegara a Paraguay y yo dijera, ¿hay calles en Paraguay? ¿Hay farolas por las calles? Claro, ustedes me mirarían con una cara como diciendo, ¿pero de qué planeta viene este chaval? ¿O qué ofensivo es con nosotros este tipo? Bueno, eso me encuentro yo con discusiones en Paraguay donde, por ejemplo, no se sabe que una empresa extranjera puede abrir una empresa en China 100% extranjera. Todavía aquí se cuenta que hay que tener un socio chino y que a ese socio chino hay que transferirle conocimiento porque los chinos te van a robar y todo lo demás. Yo personalmente tengo una empresa en China que asiste a empresarios extranjeros y abrimos empresas 100% extranjeras todos los días para empresarios que invierten en China.
no es necesario hacerlo. Se puede comerciar con China perfectamente sin necesidad de tener una empresa en China, pero es un punto extra para empresas que se quieren instalar allá, que quieren tener una red comercial en el, como decíamos antes, ¿no?, el mayor mercado del mundo. Entonces, bueno, esos son los mitos que a veces nos encontramos. Acá tengo el centro de gravedad económico mundial. Sí, en un programa de economía me parece fundamental este dato. Esto lo que hace es, esto es de McKinsey, que no son sospechosos de ser peligrosos bolcheviques, y lo que analiza McKinsey es el PIB de todo el planeta dividido por kilómetro cuadrado, ¿dónde daría la media? Y en el año cero estamos en Centroasia, porque el país más importante del planeta en aquel momento es la China Han. Comparado con el Imperio Romano, pues la media justamente, el Imperio Romano y el resto de economías del planeta, la media da Centroasia, y cómo ese centro de gravedad económico mundial se va desplazando principalmente cuando ya viene entrada la revolución industrial hacia Europa. Con la emergencia de Estados Unidos llega a estar más o menos en el norte de Europa, aproximadamente entre Islandia y Groenlandia, y cómo a partir de 1980 se vuelve a desplazar con la nueva emergencia de China hacia el este, y la mayor distancia se da en la década entre el 2000 y el 2010. En solo 10 años cruza, se mete ya enteramente en Rusia. Hoy en día estaría bordeando Kazajstán. Y yo a veces digo, el problema de ustedes no es China. El problema cuando dicen es que los chinos producen muy barato, es que nos van a invadir con productos. Digo, sí, pero es que lo que viene después de China es Vietnam, es Tailandia, es Malasia, es Indonesia, que son países que trabajan mucho más barato que los chinos y muchas más horas. ¿Los que vienen después de China, qué te referís? El siguiente gran poder económico que viene. Perfecto. Yo me dedico a hacer puestas en una marcha. escala, digamos. En una evolución. Te lo entenderá la audiencia con un ejemplo. Yo me he dedicado los últimos 20 años a hacer puestas en marcha de fábricas, inversores estadounidenses que movían sus fábricas de Estados Unidos a China, inversores europeos que movían sus fábricas a China. Yo estaba en esos proyectos creando esas fábricas en China. Hoy en día los proyectos que tengo están en Camboya, están en Vietnam, y no solo son los estadounidenses o los europeos que colocan sus fábricas ahí, son los chinos que mueven sus fábricas ahí. Entonces, puedo entender, yo siempre digo que China es un gran indicador avanzado, que esto es un término económico, es un gran indicador avanzado para entender la economía o para, en la medida de lo posible, intentar predecir tendencias, y esa tendencia claramente se ve cómo las fábricas se van desplazando al sureste asiático. Entonces, cuando Trump o gente europea sin ningún conocimiento industrial dice las fábricas van a volver a Europa, las fábricas van a volver a Estados Unidos, no entiende que las fábricas, en caso de irse de China, se están yendo al sureste asiático. Por tanto, si analizamos el centro de gravedad económico mundial, va a seguir desplazándose hacia el sureste, Asia, digamos. hacia Asia, por el peso que van a tener otros países. Muchos consideran, discúlpame, para entender esto, muchos consideran que está ocurriendo con China lo que ocurrió con Estados Unidos, que empresas norteamericanas se les encarecieron los costos, entonces se fueron a instalarse a China, y que a China le está ocurriendo lo mismo, están subiendo los costos de producción, entonces busca países del sudeste asiático y va desplazando un poco el centro de producción. Exactamente, esto es así. De hecho, yo hace más de 10 años que explico que China es cara, porque aquí se sigue explicando, como decíamos antes en uno de esos mitos, que los chinos trabajan por un bol de arroz. No, los chinos son extraordinariamente caros, ya. Muchas veces cuando doy conferencias en Perú, en otros países, y me dicen, claro, es que los chinos trabajan por un salario que no podemos competir. Y yo, esa faceta a veces agresiva, les digo, ningún chino trabaja por el sueldo que cobras tú, ni uno solo. Entonces tienes que pensar que los chinos son cada vez más caros, que nos ganan por eficiencia, no nos ganan por bajo precio, y cuando el precio de la mano de obra es fundamental, los chinos se llevan sus fábricas al sureste asiático, cuando ese precio es determinante, porque es una industria intensiva en mano de obra. Esas fábricas ya están en Bangladesh, ya están en Camboya, ya están en India, en Pakistán, en Vietnam o en Tailandia. ¿Cómo es la escala de inversión extranjera en China, Adrián? Esto es muy interesante. Estados Unidos, supongo yo, uno de los primeros, ¿no? Sí, te decía antes creo que estábamos fuera de onda, sí. El mayor inversor extranjero en China durante una buena parte de su evolución ha sido Taiwán. Los taiwaneses tenían un país gigante que les abría las puertas, nada que ver con lo que nos cuentan de una dictadura comunista. Es un país tremendamente abierto al comercio, con su misma cultura, su mismo idioma, y los taiwaneses han sido siempre los primeros interesados en seguir produciendo, igual que lo hacían en Taiwán, haciéndolo en la China continental de hoy. Por eso también es extraño para nosotros que nos neguemos a comerciar con China,
cuando los propios taiwaneses han invertido y se han beneficiado de China. Hoy en día, a veces, por ejemplo, te abro otro tema, pero me viene así, se dice, los chinos quieren controlar el mercado de chips de Taiwán y por eso van a invadir Taiwán. Hay que entender que Taiwán es el mayor productor de chips del mundo. Sí. Con un porcentaje altísimo. Y si uno mira las exportaciones de chips de Taiwán, el 60% de todas sus exportaciones van a China. Hay un 20% que va a Hong Kong, que esa es otra entrada a China. Hong Kong no produce nada. Es decir, el 80% de todo lo que produce Taiwán se lo vende a la China continental y el 91-92% lo vende en Asia a otras empresas vinculadas con China. Es decir, esa idea de los chinos quieren invadir Taiwán para controlar el mercado de chips es absurda. Los chinos ya controlan el mercado de chips de Taiwán porque es su mayor comprador. Es Estados Unidos quien está incómodo con esta negociación. Yo a veces digo, también en esa faceta agitadora, si existe una guerra con Taiwán, no existirá porque los chinos quieran controlar los chips de Taiwán, existirá porque los chinos ya controlan los chips de Taiwán. Y le proveen las tierras raras que son los insumos para los chips. China. A Taiwán. Hay Taiwán. Es un dato que a veces la gente no China sabe. continental. Claro, hay una relación muy estrecha entre China y Taiwán. Ellos no tienen ningún problema entre ellos. Ellos quieren mantener este statu quo, por eso Taiwán jamás declara la independencia. Están muy bien con el status quo. El único país que está incómodo en esta relación es Estados Unidos, que es quien está intentando provocar una pelea. Y ustedes y 13 países más, que como decía, que están en esa situación fuera de juego con respecto a las relaciones de China y Taiwán. Y seguimos con la presentación muy interesante. Yo le preguntaba fuera de micrófono a Adrián, tuviste que estudiarle a Paraguay para tener estos datos que vamos a seguir compartiendo también en el programa. Sí, aquí una frase que comento siempre, es imposible vivir de espaldas a China, es irresponsable y es temerario. Y esto lo resumo con esta frase, hay que saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas. Y el lugar donde pasan las cosas hoy es China, el lugar donde pasarán las cosas mañana es el sureste asiático. Y me da la sensación, no solo Paraguay, en este caso, toda América, toda Latinoamérica, vive de espaldas, ya no a China, muchas veces de espaldas al Pacífico, que es el lugar donde pasan las cosas. Ustedes nacen, crecen, se educan y se van a trabajar a Estados Unidos, o miran siempre a Estados Unidos como el gran referente. Y hay vida más allá de Estados Unidos. Entonces, con esta frase intento también agitar y que empresarios, que estudiantes hoy en día vean más posibilidades que lo que es el continente americano o, en su defecto, Europa, que es su siguiente opción. No, miren hacia el Pacífico. Hay muchísimo por explorar en el Pacífico. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, le vamos explicando a la gente que solo escucha la radio así también. es. Que Sí, esto estamos estamos viendo viendo una serie de gráficos, ¿verdad? Sí, vamos a ver unos gráficos sobre Producto Interior Bruto en sus diferentes versiones para explicar, porque a mí me preguntan mucho, por ejemplo, sobre la guerra comercial de Trump con China, que a Estados Unidos le ha ido muy bien con la época actual. A China ha crecido más que nadie, porque venía de muy abajo, pero eso no significa que a Estados Unidos le haya ido mal. Y en un programa de enfoque económico, claramente hay que volver a repetir, la economía no es un juego de suma cero. Todos nos beneficiamos del comercio. Entonces, el primer interesado en este gráfico, lo que estamos viendo es cómo China ha crecido, cómo países como Japón se han estancado relativamente, comparándolo con China, pero a Estados Unidos le sigue yendo bien. Y estas guerras tarifarias y este tipo de roturas comerciales que estamos creando solo afectan al comercio y van a afectar a la progresión del PIB estadounidense, que hasta ahora le iba muy bien enviando sus producciones a China. Cuando dicen queremos que vuelvan las fábricas a Estados Unidos, ¿realmente quieres que tus ciudadanos con un alto nivel económico vuelvan a producir camisetas, vuelvan a producir tazas de café? Eso lo hemos derivado a otros países más pobres, exactamente igual que China está haciendo hoy con el sureste asiático. Está derivando esos productos de menor valor agregado a lugares donde es más económico hacerlo, porque no los queremos producir ya, queremos producir bienes de mayor valor agregado, queremos vender servicios, que es a lo que se dedica a Estados Unidos, ¿no? O sea, la guerra tarifaria no tiene demasiado sentido. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo están los PIBs? Va a tener cifras, Adrián. ¿Cuánto es el PIB de Estados Unidos? ¿Cuánto es el PIB de China? ¿Tenés cifras? Sí, no tengo las cifras yo concretamente. Mira, ahí vemos el PIB sí. Ajustado. La tendencia, ¿verdad? Sí, no. Y en la parte izquierda ves las cifras. El PIB ajustado por poder adquisitivo estaría en 25 millones en China y en un poco más de 20 millones en Estados Unidos. Esto no se cuenta. Para mí es muy importante esta gráfica comparada con la anterior, ¿no? Cuando hablamos de PIB, a mí me interesa mucho la gráfica de PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo. ¿Por qué?
la audiencia lo entenderá perfectamente. No es lo mismo ganar $1.000 y pagar $1.000 de alquiler que ganar $1.000 y pagar $100 de alquiler. Ceteris paribus, hablaríamos de una persona 10 veces más rica que la otra. China ya superó a Estados Unidos en PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo en el año 2014. China ya se convirtió en la primera economía del mundo en el año 2014, si atendemos a esta gráfica de PIB ajustado por poder adquisitivo. Si nos vamos a la siguiente gráfica, aquí en PIB per cápita es cierto que China todavía está muy lejos. China son casi 1.500 millones. En PIB ajustado por paridad. Allí Japón incluso está muy por encima de China. Claro, exactamente. Pero vemos la evolución de China que viene de la más absoluta nada. En el año 79 China era uno de los países más pobres del planeta. En los años 60 sufrió hambrunas, como no la ha sufrido ningún otro país en la historia de la humanidad. Y la evolución es patente. Y de nuevo, vemos que a Estados Unidos le ha ido muy bien comerciando con China y derivando sus fábricas a China. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor, compañeros. La siguiente. Sí, yo a veces aquí digo, dejemos de mirar las fotos porque a veces nos dan un momento que no explica la realidad y empecemos a mirar la película. Y hemos pasado, la gente sigue viendo quizá a China, entre los tópicos que mencionábamos antes, me siguen diciendo uno de los argumentos que más escucharéis entre el feedback de vuestra audiencia es, sí, pero los chinos producen productos de muy baja calidad. Los productos chinos son basura. Y yo a veces digo, China produce lo que le pedimos que produzca. Si tú quieres comprar un producto de $3, una escoba que se va a romper al segundo uso, te lo produce. Y si le pides que te produzca un iPhone, te produce un iPhone, que es probablemente el elemento tecnológico que ha marcado una era. Y no solo China te produce un iPhone, es el único país del mundo que es capaz de producir un iPhone. Apple lleva años intentando mover sus producciones a Vietnam, a India. Como decíamos, las fábricas se van desplazando, pero solo los productos de bajo valor agregado pueden llegar a esos países. Todavía son incapaces de producir un iPhone. Entonces, y aquí, intentando ver la película y no quedarnos en la foto, hemos pasado de un Made in China, es decir, nosotros les dábamos los diseños y los chinos producían, a ya están diseñando ellos. Ya no solo fabrican, también diseñan. Hemos pasado del desde China hacia el mundo a que el mundo le envíe a China. Hemos pasado del desde China al para China. Y esto es algo que se está perdiendo Paraguay. Paraguay está, y a veces digo, en el peor de los mundos. Está recibiendo los productos chinos, pero no es capaz, por sus problemas diplomáticos, de enviarle productos a China. Entonces, si ustedes estuvieran completamente alejados de China, bueno, no estarían recibiendo productos, no estarían enviando, sería dramático. Pero ustedes están recibiendo los productos chinos, como decía Jorge, tiene una balanza absolutamente desequilibrada por culpa de esa falta de relaciones. Un tercio del comercio paraguayo de importación proviene de China. De manera directa, sí, vemos, porque está en tema de origen y procedencia, pero a veces, si es de procedencia china, que viene a través de otros países, eso es mayor. Ahí, bueno, antes venía mucho por Estados Unidos, ahora por el tema de la guerra comercial capaz afectó un poco eso, pero por Iquique, por Panamá, pero es origen, es procedencia, ponen procedencia de esos países, pero en realidad es origen china. Si suma eso es mayor, ¿verdad? Pero oficialmente un 35% aproximadamente. 5.000 millones de dólares. De 16.000 el total que importa Paraguay, 5.000. ¿Y cuánto le vende Paraguay a China? Nada, ¿verdad? Oficialmente. Mira, lo más que se vendió es más o menos 57 millones de dólares hace 10 años atrás. Y ahora estamos 20. Sésamo, se le vende sésamo. El único producto de eso pocos saben. El único grano que Paraguay le pudo vender a China, porque ahora escuché que hay problemas con el tema del sésamo otra vez. Pero el sésamo es lo único. Yo el año pasado estuve en China, en 2 puertos en Shanghái. Y estaba el tema del sésamo muy interesante. Y ahí yo pude comprobar que sí, China compra sésamo paraguayo. Y hay empresas que le quieren vender otros productos y no se puede. Después tenemos desperdicio de cobre, bronce, aluminio. Después tenemos aceites esenciales, carbón vegetal y cueros y pieles. Eso más o menos representa el 90% de lo ínfimo que Paraguay le puede vender a China. Estamos aquí en la parte final ya de nuestro enfoque económico en el día de hoy. Estábamos viendo imágenes, van a Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, ahí las imágenes del Puente de la Amistad. A esta hora hay mucho movimiento. Jorge, Adrián, hoy están con nosotros, reitero, Adrián Díaz y Jorge Peralta. Es el Puente de la Amistad y hay un comercio tremendo, como así. Yo le decía a Adrián, le decía, si vas allá en un día comercial, donde están todavía, pues tiene unos horarios bien diferentes a los nuestros, ¿verdad?
vas a ver la cantidad de productos chinos que vienen a Paraguay. Es impresionante. O sea, zona del este fundamentalmente, Jorge, donde creo que se concentra gran parte de Y ese Adrián, que negocio. nos respondió que no es nada lo que estamos viendo aquí. Vamos al gráfico, por favor, compañeros, sobre puntualmente Paraguay, importaciones, exportaciones, si nos pueden dar el respaldo correspondiente. Ahí ya lo estabas viendo el libro, Roberto, Sí. mientras preparan. Sí, sí, yo estoy mirando el libro. Preguntaban, Jorge, cuándo se presenta y dónde. El lunes 28 en El Lector, ahí sobre San Martín, entra libre a las 18 horas. El Lector, sobre San Martín. Ah, ya, perfecto. Antes de Aviadores sería, ¿no? Antes de ver. Podemos ir a la lámina, pero si tenés ahí, Adrián, podemos ya ir mencionando los datos. Este gráfico son exportaciones, pero son exportaciones filtrado por Agro. Y aquí vemos en la parte izquierda los productos y en la parte derecha los países. Entonces, una de los mensajes que yo he lanzado en Paraguay en estos días, desde mi humildad, desde alguien que viene de fuera y que no va a enseñarles nada, pero estudiándome el caso de Paraguay, he advertido, de nuevo, algo que quizá debería llamar la atención a los propios paraguayos, a estudiantes de economía que reparen en este gráfico. Y es, ustedes están renunciando a China, como ven, en la parte de países a los que les exportamos agro, no aparece China. El grueso es Argentina, hay 2 puntos más en verde que serían Brasil y Uruguay. El gráfico rosa es Rusia. Y en la parte derecha, abajo del todo, no sé si se llega a apreciar, eso es lo que ustedes le venden a Estados Unidos en agro. Entonces, me suelen comentar la gran amistad que tiene su presidente con Marco Rubio, las grandes relaciones que tienen ustedes con Estados Unidos, cómo les interesa a ustedes renunciar a China gracias a su amistad con Estados Unidos, pero realmente, ¿qué están ustedes consiguiendo de Estados Unidos? No, nos podemos quedar en el gráfico anterior. ¿Qué están ustedes realmente consiguiendo de Estados Unidos? Porque ustedes no le venden nada a Estados Unidos. De hecho, en el total de las exportaciones, no solo de agro, ustedes son el socio comercial número 100 en términos de importación de Estados Unidos. El socio comercial número 100. Es decir, hay 100 países en el mundo, algunos de ellos mucho más alejados que Paraguay, culturalmente, geográficamente, de Estados Unidos, a los que Estados Unidos les compra más que a ustedes. Y no han necesitado renunciar a China para llegar a esos acuerdos. Entonces, ustedes están renunciando a China, están renunciando al mayor mercado del mundo y se están quedando con las migajas de Estados Unidos. Yo a veces les digo, si quieren renunciar a China, maravilloso, pero al menos negocien mejor, pídanle a sus gobernantes que negocien mejor con China. Y otro tema importante de este gráfico es, a mí me indigna esto, y ojalá a los paraguayos les indignara como a mí, que ustedes le vendan todo su agro a Argentina, que es un país exportador, es el mayor, por ejemplo, es el tercer mayor exportador de soja, y ustedes le venden su soja a un productor de soja que le interesa, además de producir, comprarles a ustedes su agro para exportarlo a China. Ustedes están pagando un peaje, como decíamos antes, tercerizando esa venta por no acceder directamente a los mercados. Y no solo eso, están fortaleciendo a un competidor, porque en China no conocemos que esos productos son paraguayos, no conocemos la carne paraguaya, nos pensamos que esa carne tan maravillosa que viene de Sudamérica, viene de Argentina y viene de Uruguay, y probablemente mucha de esa carne o mucha de esa soja está viniendo de Paraguay. Entonces, no solo están fortaleciendo a un competidor, están fortaleciendo la marca argentina, la marca Uruguay, y están haciendo que la marca Paraguay no exista en China. Para mí es el gráfico que más a mí me indigna, porque veo las oportunidades que se están perdiendo en Paraguay. La siguiente lámina, por favor, compañeros, esta, que es aquí lo que he hecho un estudio para entender Paraguay, antes de llegar al país, es lo que exporta cada uno de los países vecinos, y vemos como en la mayoría de ellos China es el país principal de esas exportaciones. En Uruguay y en Brasil claramente lo es. En Argentina, en función del año, varía el socio comercial entre Brasil y China. Y vemos que en Paraguay China no existe. Entonces, muchas veces cuando se dice, bueno, no está claro el beneficio que podríamos obtener negociando con China, bueno, miremos los socios de la región. Antes me decíais, claramente Uruguay es un referente, porque es un país pequeño que hace las cosas relativamente bien. Bueno, pues Uruguay le vende, China es su mayor socio comercial, están encantados con ello, no han perdido soberanía, no vemos a los uruguayos comiendo con palillos o rezándole a otro dios diferente. Están relacionándose con China, respetándose como países soberanos y obteniendo un beneficio que Paraguay se está perdiendo.
Un minutito nos queda. Adelante, Roberto. No, no sé si hay algo más que quiera mostrar, Adrián, porque acá están preguntando también alguito que me gustaría, no sé si queda alguito así rápido. Sí, no, la última solo por dejar ese momento. Lo de Paraguay. Sí, exacto. Es preguntar, estas son las exportaciones totales, no solo basándonos en el agro. En total, yo a veces pregunto, las importaciones las vemos, como me decíais, Ciudad del Este está lleno de productos chinos, estamos en el peor de los mundos, os decía antes, estamos sufriendo a los productos chinos, pero ¿dónde están las exportaciones de Paraguay? Todo ese mercado nos lo estamos perdiendo. Y no hablamos de Uganda, de Mongolia o de, no sé, República Checa, con todos los respetos, hablamos del mayor mercado del mundo. Eso es lo que se están perdiendo. Bueno, acá hay una pregunta que me hacen que me gustaría comentarle, porque hay gente que se unió ya después del inicio, lo habíamos explicado, ¿verdad? Adrián Díaz y Jorge Peralta, ¿de qué profesión son y cuál es la empresa o cuáles son las empresas en las que están trabajando actualmente? Sí, yo soy director de China Consultora. Cuando yo viví en China, estuve unos años allá, formé lo que es China Consultora, una empresa que se dedica a asesorar a empresas no solo ya paraguayas, sino también latinoamericanas en negociación con China. Y yo soy economista y tengo un máster en negocios con China y Asia-Pacífico. ¿Y Adrián? Bueno, yo largo currículum, sí, dos palabras. Nada, llevo 19 años viviendo en China, desarrollando negocio para empresas extranjeras en China, haciendo traslados de fábricas puestas en marcha, desarrollando también lo que es venta online en China, un mercado del que no hemos podido hablar porque, como decíamos, Paraguay aún está en el -10, no hemos llegado al 0 para poder exprimir todo lo que nos podría servir China, y os lo comentaba fuera de cámara. Aparte, como hobby, empecé comunicando en YouTube, en diferentes redes, y al final está siendo una de mis actividades principales dar conferencias en universidades de todo el mundo, atender a medios y un poquito los análisis y las investigaciones que hago las publico en YouTube, y ahí me pueden encontrar, además del libro que amablemente han presentado, que se va a lanzar el lunes. Bueno, muchísimas gracias Adrián Díaz, Jorge Peralta por la visita. Gracias. Princes, nos despedimos. Nos encontramos. Decirle que este capítulo lo Sí. pueden volver a ver mañana a través de ABC TV a la misma hora a las 10 y en los siguientes días buscando en Spotify MF Economía. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo sábado. InfoCenter, potenciando el éxito de quienes crean el futuro. Más info, www.infocenter.com.py y en nuestras redes sociales.